Hola Luisfer, ¿cómo nos fue esta Semana Santa? Hola Angelita, qué gusto saludarte. Una semana de profunda reflexión y recogimiento, sobre todo en las cobijas y en los remedios, porque he tenido una gripa bastante fuerte. ¿En serio te la pasaste rezando con mocos? Sí, con antanas, sí, imagínate. Entonces, el momento sí estuvo bastante crítico, sobre todo en las noches, esa tos que no te deja dormir. Eso pasa, que nos enfermamos. Sí, pasan cosas y de hecho, eso no sé cómo lo ves, pero enfermarse se ha vuelto un lujo, ¿no? O sea, es una sociedad con un nivel de trabajo, de producción, de rendimiento, que ausentarse o parar genera una cantidad de líos y de estrés de cosas que no se resuelven, no se atienden, que a la larga uno como que dice, bueno, y entonces estoy enfermo, pero entonces el estrés o la angustia de estar enfermo, que no tendría Así es. por qué ser así, y uno debería tener como derecho a recuperarse, porque a la larga también pasa eso, ¿no? Que es entre convaleciente, recuperándose o enfermo, y también atendiendo, así sea de forma mínima, cosas de trabajo, ¿no? Y después de la sección, no me puedo dar el lujo de enfermarme. Vamos a pasar a la sección de la recomendación de la semana. Luisfer nos trae un libro que nos quiere recomendar ahora. Luisfer, cuéntanos qué libro es el que te encontraste por ahí en los anaqueles. Bueno, este es un libro que me parece bastante interesante para nuestros oyentes y las personas que, nuestros amigos, tías, tíos que nos escuchan. El libro se llama El valor de la atención. Esta es, digamos, la versión en español, el nombre que le han dado. En inglés es Stolen Focus, ¿no? Básicamente es un libro que plantea por qué cada vez es más difícil que podamos prestar atención. El autor es un inglés que se llama Johan Hari, es de 46 años. El libro se publicó en 2022, pues en su idioma original inglés, y fue traducido en enero de 2023. De este libro, pues yo creería, Angelita, que tendríamos mucho tema para desarrollar o para hablar, incluso podría, pues no sé, generar un capítulo en un momento dado si quisiéramos, pero básicamente en lo que voy a hacer como un pequeño énfasis, sin hacer pues mucho spoiler del libro, es en cómo de alguna forma el autor lo que hace es como desmentir ese mito de la multitarea o en inglés el Ujú. multitasking, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te pregunto, ¿tú qué tal multitasking te consideras actualmente? Yo soy absoluta y totalmente multitasking. Tengo el teléfono, tengo la tableta, estoy viendo televisión, tengo el computador, estoy pagando una cuenta. O sea, soy muy multitasking, pero estoy casi segura que algo hago mal. O sea, hay una de las cosas que tengo abiertas que seguro hago mal. Pero un momento, antes de que avances con el multitasking, por favor, explícale a nuestras tías qué es spoiler. Bueno, buen punto. Spoiler es cuando, sobre todo aplica en las películas o en las series, y es cuando alguien habla sobre una película y pues se asume que mucha gente no se la ha visto y cuenta el final o la parte más importante. Entonces, claro, si yo ya escuché que eso va a pasar, pues no vas a Que ver al la final todos se película mueren. sí, sí, exacto, o que quedó embarazada. Sí, entonces uno, ay, maldita sea, ¿sí? Si era solamente besitos. Entonces uno ahí donde dice, pero ¿qué es esta vaina tan ¿Por qué aburridora me que me adelanto? contaron de qué se trata? Eso Entonces es acá el es lo spoiler. mismo. Es un spoiler y es un término que se ha vuelto bastante común. Que incluso yo no sé si has visto que en videos de recomendaciones de películas o de series dice alerta spoiler. O sea, que si te lo ves, ya corres el riesgo de que te van a contar todo. Entonces usted verá si se lo ve o no. Como hay otros que dice no contiene spoilers. Entonces uno decide Wow, si consume o no me ese encanta eso contenido. Entonces, para fíjate que nuestras tías. para tomar el tema de el multitasking o la multitarea, yo creo que es muy interesante el autor como es bastante en ese sentido crudo, ¿no? Y él dice que eso no es posible, que nuestro cerebro no está, desde el punto de vista funcional, preparado para eso. O sea, que no tiene la capacidad para funcionar de esa manera. Y como no está, digamos, lo así acondicionado para eso,
Entonces, resulta que vivimos una vida actual donde el volumen de interrupción es muy alto, de cosas que mientras estás trabajando, por ejemplo, tú necesitas preparar una propuesta para dar una Ujú. idea. Y esa propuesta, pues, para el mediodía, y son las 9 de la mañana, y tú estás ahí dándole cuando llega un mensaje por WhatsApp de un cliente, de un compañero de trabajo. Entonces, ¿qué toca hacer? Interrumpir lo que estás haciendo para atender ese tema, ¿sí? Entonces, Sí, atiendes ese tema. Y luego resulta que otra persona por ahí te escribe, entonces que te escribe, no sé, un familiar, una tía, un tío, ¿no? Mija, es que le tengo acá unas pechuguitas que le preparé, ¿usted a qué hora va a pasar? Y entonces, no, tía, yo paso a tal hora. Y luego ya cuando vuelves a retomar lo que estabas haciendo, tienes que volver a concentrarte y volver como a organizar las ideas. Es decir, uno no automáticamente va a arrancar a hacer lo que estaba trabajando en plena concentración o lucidez. sí, ¿Qué digamos tantas que, veces te interrumpen al día tu trabajo o tienes notificaciones de cosas en el día? a ver, yo trabajo a veces con Colombia y México y Colombia tienen una hora de diferencia. Y los colombianos tienen una fantástica costumbre de trabajar a las 8 de la mañana como primera hora del día. Y entonces son las 7 de la mañana en México. Yo empiezo a recibir cosas a las 7 y casi que en algún momento he tenido que salir de la ducha a contestar un WhatsApp o una llamada. Entonces, digamos que yo sí creo que el nivel de estímulos y de resolución inmediata, porque también es un proceso en donde la inmediatez empieza a imperar, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si no lo contesto ahorita? Es como si se te olvidara, ¿no? Es como todo ese proceso de memoria, de recordación, de los pendientes que tienes que hacer, del orden, de la jerarquización de los estímulos que te están llegando. Y es como, ahorita me estoy bañando, no necesito contestar el teléfono, pero hay veces que si no lo contestas en ese momento, a esa persona que te está llamando no la vas a poder agarrar, sino hasta en la tarde o en la noche y no vas a poder resolver el problema en el día. Entonces, se vuelve un proceso de la inmediatez que así mismo empiezan a operar todas nuestras dendritas en el cerebro, nuestras neuronas en el cerebro. Y yo digo, qué locura porque estamos empezando a construir, digamos, a tener una operatividad mental y de resolución de problemas de una manera muchísimo más inmediata, que a veces es Claro, bueno, pero a veces no tanto. la mayoría de los que trabajan en oficinas nunca dispone de una hora entera de trabajo sin interrupciones. Y Uy, no, ponte a qué pensar duro. que eso es real, pero es que eso es real. Es Y no real. solamente en la oficina, los que trabajamos de manera independiente, que estamos en cualquier lugar, en una sala de espera, en un aeropuerto, que estamos en un salón de clase, que estamos en la casa, que estamos en un café internet, en un coworking, bueno, lo que sea. Una hora sin que nadie, entre comillas, te joda, es imposible, ¿sí? Imposible, Porque imposible. siempre llegará un mensaje. Y por ejemplo, el caso mío, que tengo grupos de trabajo y que hay que estar, digamos, revisando cosas, a veces, como este libro me ha hecho consciente de eso, me da duro, ¿sí? De darme cuenta ya en términos objetivos, una interrupción. Total. 5 minutos más, otra interrupción. Entonces, claro, yo digo, ¿y lo mío qué? O sea, lo mío es mi trabajo, Y yo, yo también tengo que producir. Yo no total. solamente, porque la pregunta sería, ¿será que puede existir un cargo que se llame atender WhatsApp? Ujú. ¿Sí? Y entonces atiendes por ahí y ya, y me pagan por eso, por atender por ahí, ¿ves? Que te voy a decir algo. Los médicos han tenido también que plantearse eso de no puedo hacerte consulta por WhatsApp. Los Claro, abogados, muchas personas que dan servicios, se les vuelve todo un nicho el asunto del WhatsApp, pero además las personas dicen, pero es que yo estaba muriéndome del dolor de cabeza, le escribí a mi médico y no me contestó. Pues claro, está atendiendo otros enfermos que tienen el consultorio, ¿no? Entonces, esto de la inmediatez, de la resolución inmediata, de tener que estar disponibles al 100% todo el tiempo, se ha vuelto un asunto que tenemos que pensar y me encanta que nos hayas recomendado este libro, Luis Fer. sí, exacto. Y finalizo con este dato, mira, el trabajador estadounidense promedio se distrae aproximadamente una vez cada 3 minutos, porque es que esa es la otra. Y es que un punto es que te interrumpan, ¿no? Pero el problema es que nosotros también nos autointerrumpimos. Entonces usted está trabajando y le da por, a ver, vamos a mirar historias en Instagram, vamos a ver un video en TikTok, A vamos a ver scrollear. estados, exacto, vamos a ver estados en WhatsApp.
y ahí perdiste el año. O sea, ahí se te pueden ir, por ir a ver una cosa, se te pueden ir 15, 20 minutos. No, yo me he Entonces, tostado entonces horas. es una trampa, ¿no? Lógicamente, eso lo que nos vuelve es sujetos altamente dispersos que tienen mucha relación con lo que decías ahora, y es que ahí pueden haber errores. Ahí te puedes equivocar, puedes dar por sentado algo o responder algo que no respondiste, ¿sí? Entonces, es muy importante tratar de determinar o valorar qué estamos haciendo con nuestra atención, cómo nos estamos autosaboteando, ¿no? O autointerrumpiendo el tiempo de nuestro trabajo o de nuestra actividad. Es decir, por ejemplo, te pregunto, ¿tú cuánto tiempo es lo máximo que puedes leer un libro sin autointerrumpirte? Yo me estoy poniendo con timer media hora y me cuesta. O sea, de que oigo el celular que hace trrr, y digo, "Oh, ¿quién estará llamando?". Pero otra vez regreso, ¿no? O sea, Y el me tengo celular que esforzar está a qué distancia de cuando estás leyendo. en mi corazón. Y el libro, ¿dónde? O sea, ¿cómo así? O sea, tú te acuestas a leer. Pongo el celular en mi corazón porque no puedo vivir sin él. Bueno, ¿Cómo vives sin él? ya viene el psicólogo para acá y el psiquiatra. Te tomaste Tenemos la que pasta, ¿no? sí. Ya me tomé la pasta de la desvirolada. Es Porque es muy que, tenaz. claro, exacto. Entonces, de hecho, si tú me dices que media hora, eres ya un caso de estudio. ¿Sí? Positivo, positivo. Ah, La gente no yo aguanta, no aguanta. O sea, la gente tiene que estar tocando el celular. ¿Sabes cuántas veces tocamos el celular en el día, en ni idea, promedio? ni Más idea. de 2.400 veces. Uy, Como la no voy gente a lo toca y simplificar. como para ver si está viva esa cosa, ¿no? ¿Y sabes cuántas veces nos tocamos la cara? ¿Cuántas? 2.600 veces. O sea, es entre la cara y el celular, ahí se nos fue el día, tocando. ¡Qué tocadera! Sí, Y tan entonces rico. la inmundicia de contaminación de lo que nos metemos del celular a la cara, ay no, Dios mío. Bueno, pero Sí, yo, la verdad, yo te voy a decir una cosa. A mí también me parece chévere que a uno se le dispare como ay, pasó una mosca y entonces viste una cosa en Instagram y de repente viste que una amiga te mandó algo y ahora ya estamos viendo también las historias de WhatsApp, como les contábamos a las tías la vez pasada, en donde recomendábamos también eso como una parte de hacer una promoción de marca personal, que es chévere también montar stories de WhatsApp. claro. Pero realmente a mí sí me gusta distraerme, la verdad, a mí me gusta que algo me saque porque cuando yo estaba chiquita, a mí me gustaba que me cambiaran la actividad cada rato y como yo fui hija de psicóloga, ella me cambiaba la actividad cada rato. Ella me ponía primero una actividad, después me ponía a hacer cerámica, después hacía plastilina, después pintaba, después hacía cocina y me cambiaba la actividad. Entonces yo me acostumbré a eso y la verdad es que me parece fantástico poder interrumpir las actividades a cada ratico. O sea, la verdad es que no me gusta que siempre pensemos que los temas que estamos haciendo análisis aquí vayamos a decir, qué horror, antes leíamos 2 horas seguidas un libro y ahora solamente media hora, No, sino que yo creo que eso es también es totalmente chévere. válido. ¿Estás No, de y de acuerdo? hecho, por ejemplo, lo que plantean algunos, entre ellos, pues, alma bendita Jesús Martín Barbero, ¿no? Que tanto nos influyó, pues, en la Universidad del Valle cuando estudiamos comunicación. Y es que si uno vuelve páginas en Word, lo que se lee en WhatsApp, pues eso también es gigante, ¿me entendés? O sea, eso es muchísima información. Ahora, obviamente, ahí entra la calidad de la información que estás leyendo allí, bueno, muchos elementos, pero estás transmitiendo información que se vuelve, en la medida que te apropias de ella, un conocimiento, ¿sí? O sea, con eso algo, estás tomando una decisión con esa información. Pero claro, la realidad es eso, o sea, conforme los tiempos cambian y la tecnología cambia, pues tenemos una capacidad también de fijarnos en cosas diferentes. Sí, lo que creo que para finalizar este capítulo del libro y pasar a la siguiente sección, es que cada vez nos cuesta más trabajo concentrarnos exclusivamente en algo. Siempre estamos haciendo como circuitos, que es lo que vos estás diciendo, de que uno ve todo el televisor, acaricia al perro, Pues también ve redes sociales y vuelve y arranca. Claro, pero son entonces ventanas. eh, ahí yo, digamos, como reflexión, porque pues no, la respuesta está en cada uno, es eso cómo me aporta a mi capacidad productiva o cómo me hace más largo el día laboral, ¿sí? O sea,
lo que tenía para hacerlo en la mañana, si eso lo pude lograr, o si ya terminé en la tarde, son las 6 de la tarde y todavía estoy en las mismas, que eso pasa mucho, ¿sí? En muchas disciplinas, por ejemplo, los diseñadores, las personas que trabajan en edición, las personas que trabajan en creación de contenido, pues a veces se pueden disipar. Entonces, eso es, que puede también representar un costo en términos de tu trabajo, ¿no? Es lo que ahí se podría apreciar. Yo la verdad tengo una pequeña confesión inconfesable que debo hacer aquí. Y es que a pesar de que he trabajado toda mi vida en marketing, no tengo una Mac. Y a pesar de que la Mac se hace toda la parte de diseño y va sincronizada con un iPhone, nunca he tenido un iPhone. La parte, digamos, Apple para mí no hace parte de mi circuito. Y como que siempre he sido como un poquito como que rebelde con esas cosas. Y resulta que yo no tengo Spotify. Y resulta que entonces yo tengo YouTube Music y en YouTube Music oigo mis podcasts y oigo todo y no tengo Spotify. Y resulta que este podcast tú lo estás publicando en Spotify y yo estoy cero enterada de qué es lo que está pasando por allá en Spotify con nuestro podcast. Bueno, lo primero es que no pasa nada. No mentiras. Sí están pasando cosas, obviamente. ¿Qué pasa el Sí, rey? eh, para información, digamos, de la gente, que es interesante que la sepa, Spotify tiene una opción que se llama creadores o creators, y allí la gente puede subir contenido, sí, puede subir sus podcasts, Ay, qué chévere. bueno, lo que quiera, sí, eso, pues evidentemente es una apuesta grande de Spotify, que en un momento ahora solamente música, y luego se dieron cuenta que los podcasts, pues, ha sido una gran oportunidad para tener gente consultando, consumiendo contenido en audio y pues en video Ujú. también, que es lo más reciente que se ha dado. Todo está basado en permanencia y en economía de la atención. O sea, ese es el negocio. Y Ok. entonces por eso también todo está, volviendo a lo del libro, nos distrae tanto o somos tan dispersos porque cada plataforma está diciendo, míreme, consúlteme, quédese aquí conmigo, ¿sí? Venga, quédese acá viendo información, vea estas fotos tan lindas, vea estos videos, y entonces quédese acá, mire este producto y compre, ¿no? Que finalmente es lo que también nos tiene acá participando con este podcast. Entonces, si miramos las estadísticas, hay un tema clave que es el género, ¿no? Si son hombres o mujeres u otros que puedan consumir el podcast. ¿Tú crees que, digamos, en las poquitas estadísticas que va, porque pues esto está muy incipiente, pero qué sería desde tu percepción, qué creerías que quienes están escuchando más este podcast de marketing para tías? Pues yo creo que mujeres, imagínate si yo estoy haciendo un marketing para tías y el tías es femenino, pues yo me imaginaría que están más mujeres que hombres, ¿o no? Tal cual. Sí, así es. Más del 64% son mujeres, tías. Son Tías, puras tías. titas, tías jóvenes, y el resto hombres, es masculino. ¿Sabemos ¿Sí? edades? Vamos para allá. La edad que más, el rango de edades que más se escucha el podcast está muy en sintonía con nosotros en términos también de generación, y es que de 45 a 59 años está aproximadamente el 62% de la gente. O Ah, sea, no, ahí entonces sí está el tenemos público. tíos. Claro, Sí no, esto tenemos es tíos. Tiolandia o Tialandia. De hecho, ¿te acordás de ese almacén que se llamaba Baratía? Tía. Había un negocio llamado Tía y la Sí. promoción era Baratía. A mí me encantaba. Eso era en Bogotá, si no estoy mal, ¿Tú que compraste? había esa cadena. Yo compraba, sí me gustaba comprar telas y también esas cosas, ovillos de lana para tejer en mis tiempos libres con Dice, mi no abuelo. sabía que tenías esos gustos de tía desde chiquito. Sí, Gustos de que tía, de siempre baratía. muy orientado a la promoción. Y el otro público que nos sigue es mayor de 60 años y representa el 20%. Es decir, que el 80% es de 45 para arriba. Me encanta, ochenta por me ciento encanta. Me encanta, ¿y sabes por qué, Luis? Porque yo en estos días estaba escuchando, o sea, la expectativa de vida ha alcanzado, digamos, niveles un poco, o sea, en estos días estaba leyendo un man que decía que estaba haciendo todo lo posible porque quería llegar a los 200 años y que él había batido el ¿Y récord, para qué? no tengo ni idea, pero él había batido récord durante 6 meses, había tenido, digamos, el mejor sueño posible que puede tener una persona registrado por el Oura, el anillo ese, y, y resulta que
el man tiene perfectos los niveles de no sé qué, y bueno, es un man que quiere llegar a los 200 años. Entonces yo lo que digo es, está creciendo tanto la expectativa de vida de gente que ya en este momento tiene 100 años y por ahí estamos nosotros llegando supuestamente hasta eso, pero nosotros que estamos en los 50, por lo menos vamos a llevar a los 80. Nos faltan 30 años de vida. ¿Qué vamos a hacer con todo ese montón de años? O sea, ¿Qué vas yo a en ese hacer momento ya, ¿qué? cuando sea Angelica? Estamos en la edición del capítulo 8545 de Marketing para Ancianos. Me vas a tener que disculpar, pero si yo voy a llegar a los 80 años, yo llego hablando como estoy hablando hoy y como estoy caminando hoy. Ah, Ya, sí, yo no voy a llegar a los 80 pues decrépita, las guacas. me Entonces, cuentas. lo que me encanta de las estadísticas que me estás dando es que no nos hemos equivocado con qué le vamos a dar a la gente que está por encima de los 50, que todavía tiene 30 años más para hacer y que no tienen, digamos, nadie les está haciendo la conexión, que no está todo el mundo organizando bien cómo es que es la transición entre estos benditos millennials, centennials, pandemials, que vienen galopantes haciendo un montón de cosas recontra raras y nosotros, digamos que somos como una especie de generación sándwich que podemos empezar a, digamos, a Sí, colchonar todo ese aterrizaje de esos tíos. Y a mí me parece lo sí, máximo nosotros esas somos estadísticas. como una especie de puente, ¿no? Entre los dos universos. Así Y si es. estamos hablando que el 80% son de mayores de 45 años, pues el público que sigue, evidentemente, es de 35 a 44. Entonces, Ajá. que son, digamos, los que están, pues, inmediatamente Que son los en millennials. términos de generación millennials, ¿no? Los millennials grandes, ¿no? Porque hay millennials más jóvenes también. E incluso hay hasta personas, pues, muy poquitos, pero hasta de 0 a 17 marca. Yo no sé si es que le ponen en la cuna, pues, Spotify podcast al niño para que duerma o para que llore, lo que sea, pero sí la medición, digamos, es interesante de ver cómo la intención con el objetivo que construimos este podcast, pues creo que se ve también en la gente que lo sigue. Y por otro lado, o que lo escucha, también creería que es el mercado natural nuestro, nuestros amigos, la gente más cercana, pues es de esta edad en general, es muy, digamos, o un poco menor o mayor, ¿sí? O de la misma edad. Entonces ahí creo que pues estamos como todos juntos. Algo que me parece, tía, impresionante es la segmentación geográfica, es A decir, ver, desde qué países nos escuchan. Y fíjate lo ok. interesante, los dos países que más nos escuchan son Colombia y Estados Unidos. ¿Y México? México es el tercero, pero está un poco por debajo comparativamente. Entonces, eso también nos indica las relaciones o las personas donde están cercanas que nos o están viviendo, que nos están escuchando. Luego viene un grupo mucho más, digamos, residual, pequeño en Alemania, en Australia, en Brasil. Está Puerto Rico, Francia, Perú, Panamá, Canadá, Japón, Holanda, Chile. O sea, Ok, él es my Luisfer. internacional, tía. Ok, my Luisfer. We gotta start speaking in English. Yo creo Eh, que sí la es el United siguiente nivel. Market is calling us. Ange Maima. Sí, exacto. Entonces, yo creería que aquí tenemos, pues, como una oportunidad de también llegar, porque creería que la gran mayoría, si no todos, deben ser latinoamericanos que viven en estos países. Me Entonces, encanta. eso es interesante, o son colombianos o mexicanos, ¿no? Probablemente colombianos, la gran mayoría. O sea, la verdad yo me siento muy bien de que vayamos, de que haya mucha gente, muchos oídos escuchándonos y pues la verdad es que eso nos incentiva para seguir haciendo este tipo de contenidos. Por favor, escríbanos lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que nos demoramos, lo que si está largo, si está cortico. A mí me han dicho que si hacemos video, y yo digo video todo, no, vamos a mantenerlo aquí en radio, vamos a mantenerlo en podcast, No, que es lo porque que esto es verdaderamente nos gusta. mientras estás partiendo el tomate o estás planchando, estás manejando, estás trotando o estás asoleándote, lo que sea o en el gimnasio, ahí podemos estar siendo una actividad compartida, Me no una encanta. actividad, digamos, una actividad solamente de un solo consumo. Es en paralelo. Usted está haciendo una cosa y también nos puede estar escuchando y creo que eso es la versatilidad y con lo que hemos estado de acuerdo desde siempre con este podcast de marketing para tías.
Lo otro que también es importante tener en cuenta que hicimos es que propusimos una encuesta para saber la duración ideal, pues también es importante que la gente en el sentido de dar su punto de vista. La mayoría coincide en que dure entre 45 minutos y una hora. Hay gente que me ha dicho, ¿no te Sí, parece como largo? Y yo soy como, no, yo amo hablar. no me ha tocado, no sabía, eso sí es nuevo para mí. Pero sí, me Entonces, encanta hablar. Y a ti yo sé también. que vos hablas dormida, si tus parejas te han dicho sobre eso. Hablo dormida. Hablo dormida, profunda, y hablo, y de hecho cuento larguísimo y todo. Claro, no me alcanza el día despierta para estar diciendo todo lo que tengo que decir, y entonces hablo dormida, pero no pasa nada, no se entiende. Bueno, oigan a mi tía, ¿y qué nos tienes hoy para tu aclamada sección? Oigan a mi tía. Bueno, oigan a mi tía esta semana, ha estado con una reflexión profunda sobre toda esta cosa retro, otra vez hablando de las generaciones, hablando de las millennials, qué bueno que hablamos de eso, años más o menos, y todos oyendo música de los ochentas. O sea, la fiesta se hacía con música de los ochentas, ¿no? Algunos eran remakes, algunos eran, digamos, los propios de esa época, ¿no? El Last Train to London, ese tipo de canción que son como Pero, But I pero, really want the night to last forever. Esa música yo decía, luego, y entonces le van haciendo mixes y todo, y es como una, sí, vamos, retrotraer, ¿no? Un poco pero y son reinterpretar. ochentas, es decir, el género rock americano Rock o americano. en español o No, no, no. combinado. No, 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 no. El rock americano, yo siento que en México hubo el propio rock en español propio de México, aunque llegó Fite Páez, aunque llegó Charly García, aunque llegó todos los, digamos, Sí, argentinos que nos llegaron también a nosotros en Colombia. Siento que digamos que lo que se está, digamos, rescatando o trayendo hacia el presente es este rock americano. O sea, camisetas, uno empieza a ver en la calle camisetas de Guns N' Roses o pelado, y uno le dice, mira, ¿y tú has oído Guns N' Roses? Y es como, Guns N' Roses, ¿qué es Guns N' Roses? Yo, tienes una camiseta de Guns N' Roses. Y es como que están empezando a caer unas estéticas, unas como, sí, como dinámicas retro. retro, pero que no son necesariamente vintage. Y, y entonces aquí me viene a mí una reflexión inicial, digamos, en este Oigan a mi tía, que es, ¿qué está pasando, no? Bueno, entonces ahí te pones a investigar el asunto y muchos dicen, no, lo que pasa es que las letras hoy en día tienen muchísimo más, digamos, sentido, pues con esta, digamos, proliferación del reggaetón y de canciones un poco más vacías, un poco con menos contenido poético, por ponerle un nombre. Al final del día, también cuando estuve investigando decía que a los millennials y a los centennials y a los que van atrás les empieza a parecer súper, digamos, nostálgico toda esta parte, digamos, del riff de la guitarra que es inconfundible entre ese sonido, ¿no? Esa melodía un poco Sí, más pegajosa. Digamos que también las series, como tipo Stranger Things, que lo que hace es que trae toda esta estética de los 80 con estas camisetas estampadas, traen artistas dentro de estas, digamos, este movimiento de Stranger Things, que empezaron a sacar merchandising a la lata de Stranger Things, artistas como Kate Bush o como Metallica, todas estas como música muy, muy retro, y obviamente a mí me ha parecido como un fenómeno bastante curioso porque me hace pensar en esta diferenciación que en algún momento yo la tuve que hacer en mi vida, que fue la diferencia entre lo que es memoria y lo que es nostalgia. Entonces, cuando yo hacía toda la definición, esto fue mi tesis de grado, ¿ok? Para la gente que no me conoce bien, mi tesis de grado fue hace 30 años. Y hace 30 años yo me hice esta reflexión y es ahora la que les quiero entonces compartir. está en la biblioteca con el arte rupestre al lado, pues. Parece que fue ayer. Y entonces, Sí, mi tesis de grado fue realmente sobre el trabajo de la nostalgia y el trabajo sobre la memoria, ¿no? Y en la nostalgia realmente es traer del pasado, como esa camiseta de Guns N' Roses, sin contenido real, ¿sí? Es decir, la traigo, me la pongo, no sé por qué me la estoy poniendo, no entiendo la historia detrás, pero me parece que está cool. Hay otra gente que se está poniendo otras camisetas así. Me gustó la rosita esta, me la voy a poner, ¿no? Entonces, el proceso nostálgico es como un proceso, digamos, donde, ay, tan buenas arepas que hacía mi tía, ay, tan buenos tiempos los de antes, querida, que es que todo lo hacían despacio, que uno tenía tiempo de leerse el libro como era, o sea,
esta cosa medio nostalgia que es como el pasado siempre fue mejor, a realmente pensar este proceso de la nostalgia, de la memoria, perdón, que ahí me leí un libro fantástico que se llama, de Mempo Giardinelli, que se llama Las historias de la memoria, una cosa así. Y entonces él habla de cuando uno trae de ese pasado, pero lo reinterpreta, ¿sí? Ese pasado que traemos, digamos, en esa canción, pero que de repente empieza el... zun, zun, zun. Entonces, sí estamos oyendo Last Train to London, pero le estamos metiendo ya una cosa que actualmente, digamos, pega más con la rítmica que estamos trabajando hoy en día, o qué sé yo, que a las nuevas generaciones les hace mucho más sentido. Entonces, ahí me puse a investigar como qué es esto de entender lo que las anteriores generaciones hacían, y en esto, señores tías o prontas tías que van a llegar de los 35 a nuestra edad, que vayan viendo que hay cosas que nosotros vivimos que son increíbles, como esa música que vivimos, como ciertas películas que nos vimos, como ciertos libros que nos leímos, que de pronto vuelven y toman auge, que de pronto los Converse, nosotros los usamos de chiquitos, los Reebok de bota, los usábamos de chiquito y de repente, ¡boom! Otra vez vienen los Converse, otra vez Pero vienen vení, los Reebok. el Converse incluye la pecueca o eso depende del sujeto. ¿Cómo es el punto Yo ahí? siento, yo siento que el Converse trae la pecueca incluida porque qué berracos zapatos tan duros. O sea, hoy en día que nos ponemos estos zapatos que es que más o menos uno está glowy andando sobre más o menos una nube en el piso, y los Converse los traen otra vez a la vida actual, y resulta que siguen siendo bastante duritos. Claro que ahora han hecho unos con unas suelas distintas y no sé qué, y bueno, ya me imagino que en términos de memoria están reconstruyendo para volverlos más actualizados. Pero entonces, Angelita, desde tu punto de vista, toda esta auge retro, especialmente de la música, ¿no? Probablemente el rock de los 80, algunas canciones de comienzos de los 90, ¿eso es inducido o eso es espontáneo de la generación centennial o algunos millennials más jóvenes? Pues mira, a menos que creamos en la Matrix y que creamos que la Matrix vino y hizo esa inducción, yo sinceramente creo que hay una especie de nostalgia que, digamos, de una música más, menos digital. O sea, ¿te acuerdas cuando hablábamos de los potaxies? Hicieron un ídolo, una mujer que está creada en inteligencia artificial, con música creada en inteligencia artificial, en donde ya pierdes de vista qué es lo verdadero. Y entonces irte para atrás es como rescatar lo verdadero. Siento que va un poco por ahí el asunto. Un poco este asunto de la inteligencia artificial que realmente no sabemos qué sí es y qué no es, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo empezamos a sentir qué es lo verdadero? Es como, pues lo único verdadero es que lo que puedo constatar que fue hecho de verdad de aquí para atrás. Siento que va un poco por ahí la discusión, Sí, yo, ¿no? yo, yo digamos que plantearía como para complementar lo que estás diciendo que tal vez los directores de este tipo de series o de películas, por ejemplo, fíjate el caso de Guardianes de la Galaxia, ¿no? O la misma Stranger Things. Lo que uno nota es que son directores, pues no son unos directores muy jóvenes, ¿no? Los que dirigen las películas, pero esos directores pueden ser, digamos, nostálgicos de los 80. Entonces ellos introducen este tipo de canciones y de banda sonora, de soundtracks en sus películas, y eso es como quien dice, miren, centennials o millennials, fíjense, esta música también existe, ¿sí? Entonces la gente se da la oportunidad de escucharla y la incorpora también en sus playlists. Sí, eso Claro, obviamente, eso es una suposición. claro, pero de todas maneras, eso no es inducido, ¿sabes? Yo sí siento que es como una oferta que sale al aire y que la gente bien puede tomarla o no, y que resulta que sí la toma y que resulta que llegas a una boda y está todo el mundo bailando esa canción. O sí, hay algo genuino en esa adopción, y esa Ujú. adopción de eso retro empieza a ser increíble, ¿no? Y entonces me encontré unas marcas mexicanas que están cayendo también en ese proceso como nostálgico, como el jabón Sote, que es un jabón, en Colombia se llama jabón barrigón, barrigón Varela, ¿no? En México se Qué llama buen jabón jabón. Sote, y Saca se la ponen las mancha. camisetas, saca la mancha, se las ponen las camisetas, también ya están empezando a hacer camisetas de Topo Chico, están haciendo camisetas de Mazapán en la Rosa. Hay varias cosas que son como icónicas mexicanas y claro, trascienden a Estados Unidos porque al final del día
hay tantos mexicanos en Estados Unidos que esa nostalgia de la tierra, de las marcas de la tierra, empiezan a hacer como una especie de apropiación que los ayuda a anclarse de alguna manera a sus raíces. Y eso me ha parecido, digamos, un proceso, digamos, entre esta discusión sobre lo nostálgico y la memoria, que es un tema que me gustaría siempre tener vivo en mi vida y que siempre me gustaría tener como presente esa discusión para poder como, digamos, avanzar en esa observación de lo cultural y de los procesos, digamos, que están sucediendo hoy en día con las generaciones. ¿Tú crees que la música de los 80 termina siendo un referente tan grande y como una especie de punto, de marco histórico musical que se mantendrá en el tiempo? Es decir, yo lo que siento es que hay como una referenciación muy grande hacia la música de los 80 que no la percibo igual con la música de los 70. Sí, la música disco, por ejemplo, que también es, digamos, una barraquera, pero no siento que la nostalgia, esa memoria que tú planteas, puede ser más fuerte la de los 80, incluso que Tal, la de los sí, 90. yo estoy de acuerdo que sí. Tal vez digamos, una música más contestataria respecto del muévanse todos, bananana, twist and shout, no, el rock and rollcito ese era un poco más naif, siento yo, y estamos, digamos, viene una parte de disco, digamos, entrando ahí como explorando, ser un poco más rebelde, y yo sí creo que en los 90 empezaron a existir sonidos un poco más digamos, sí, contestatarios, diferentes, lo que te digo, el riff de las guitarras, todos los sonidos que empiezan a surgir, las voces, los ensayos de voces, me gustó muchísimo, aunque yo creo que hay música que se ha hecho en los últimos tiempos que también terminan siendo bastante interesantes. O sea, eso es una discusión bien complicada respecto a la música, Sí, pero no, yo y sí sobre creo todo que hay gente que une que nos generaciones. puede decir que es una blasfemia porque el rock and roll es de los 60, ¿sí? Y que ese es el origen y que ahí es donde está concentrada realmente el inicio de la música. Pero eso son, digamos, Tíos y tías, opiniones y gustos. tíos y tías, cuéntenos, cuéntenos, ustedes qué les parece esto de la música y de la moda nostálgica y de la moda que trae la memoria para estar, para tenerla viva por siempre de aquí en adelante. Bueno, mi Luisfer, ¿y qué pasó con la comida? Está en el microondas. Luisfer, la comida está en el microondas. Tía, ya voy. Bueno, entonces, para la comida está en el microondas. Les traemos una revisión de diferentes herramientas de inteligencia artificial, las más populares o las más comunes del mercado, gratuitas, ¿no? Como nos encanta, para determinar una pregunta genérica que les hicimos pues a varias herramientas. Primero, creo que sería importante mencionar qué es todo esto de la inteligencia artificial, Ángela. ¿Tú cómo lo podrías mencionar o definir? ¿Cómo lo Mira, percibes? mira, mi generación, ya todo se lo preguntamos a la inteligencia artificial, porque claro, ya la búsqueda en Google natural, digamos, o sea, la búsqueda de qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro, como que se nos quedó corta, ¿no? Entonces, yo ya he visto mis amigas, mis amigos CEOs de compañías, o sea, gente que ayúdame con una estrategia de esto, ayúdame con una estrategia, o sea, realmente la inteligencia artificial sí está empezando a llenar todas esas y lo he visto cómo lo usan y veo como su utilidad. Pero por el otro lado me da mucho miedo. Como tía me da miedo. Me da miedo. Me da miedo porque entonces mañana un cantante va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, un poeta va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. O sea, ¿qué va a pasar con ciertos tiranosaurios rex que, Claro. que no están adaptándose o que están haciendo todo, digamos, en su búsqueda y que al final del día puede ser que la inteligencia artificial le llegue años luz porque tiene mucha más información recopilada de toda la web? Sí, pues creo que finalmente la inteligencia artificial termina siendo el resultado de un proceso evolutivo en el desarrollo tecnológico de miles de años, o sea, no solamente del siglo XX o de lo que llevamos del siglo XXI, sino desde toda la historia anterior, o sea, desde que se empieza a almacenar información, desde que la información se vuelve Digital. libros, ¿no? Luego, pues obviamente mucho más adelante se vuelve digital, desde que se crean, por ejemplo, hay un tema clave para que todo eso funcione, que son los chips, ¿no? Entonces, que hay, digamos, una serie de componentes allí que son Porque los chips, evidentemente fundamentales.
porque los chips es la base para que todo se pueda procesar, se puedan enviar la información para que circule correctamente a través del ordenador o de la máquina, a través de tu celular. Es decir, el desarrollo de chips es la base o de microchips para poder sobre eso montar el software y el hardware. ¿Sí? Ok, O si lo vemos en orden, el hardware, que es el aparato, y el software, que son los programas que corren sobre esa plataforma. Pero para que eso funcione, tiene que haber chips por debajo. de acuerdo. Sí, y eso obviamente también es otro tema súper interesante y es quiénes son los que están fabricando los chips. Sí, que Taiwán en eso es prácticamente el planeta depende de Taiwán en ese sentido. Entonces, bueno, para no irnos por otras ramas, una forma de ver la inteligencia artificial es como en los cuentos para niños, ¿no? Donde se encontraba la lámpara que tenía un genio dentro de la lámpara, ¿sí? Y Ok. ese genio que estaba dentro de la lámpara te cumplía deseos. Entonces, actualmente tenemos, por decirlo de alguna manera, un genio ilimitado porque te puede crear o responder a N mil deseos que tú tengas. El deseo es un prompt, que es un texto que tú escribes. Y ahí Prompt, tiene mucha relación con lo que estabas diciendo, prompt. Sí, que es como un deletréame. PROMPT, prompt. Prompt. Para todas mis tías, prompt es lo que uno le pregunta a la inteligencia artificial. Pero como no es una pregunta de qué quiere decir canela, sino que le vamos a decir, cuéntame como un experto cocinero de postres, la canela, cómo se utiliza y en qué postres es más utilizado. Y entonces la inteligencia artificial responde. Entonces ya no estamos haciendo una pregunta sencilla, sino un prompt. Pero en últimas es lo que le preguntamos a la inteligencia artificial. Claro, pero desde todos los, digamos, en niveles, desde preguntarle cosas básicas, como lo primero que estabas diciendo, hasta algo más elaborado, como decirle que es experto en un tema y que me desarrolle, por ejemplo, que me dé 100 recetas con canela y pues te da la respuesta que busca. Entonces, fíjate que es como ese ser que está listo para cumplir tus deseos. Y eso no solamente como va al desarrollo aplicado a, por ejemplo, textos que me escriba, una carta, una campaña de mercado digital, un cronograma de publicaciones, o que me diga después de ver este video cuáles son los temas más importantes o el resumen de ese video, sino incluso si le doy un prompt para que me haga un video donde con estas fotos o con estas personas entonces me creo una historia basada en un texto que le escriba, una historia de amor o un conflicto, bueno, y entonces eso digamos que ya es totalmente posible en la actualidad, o que me haga una composición musical, que de hecho la música de este podcast está basada en prompt también, ¿Ah, sí? O sea, tú claro. dijiste, hágame una música perfecta para tías y te sacó eso. Le dije, yo tengo una tía que se llama Ángela Romero y quisiera que tú, oh, inteligencia artificial maravillosa, La hicieras ¿cómo la feliz. sorprendo? Sí, y construyó esta pieza musical. Gracias, inteligencia artificial, me conoces perfecto. Amo esa música. Pero ¿sabes qué hice en estos días? Me vas a regañar, Luis, pero pues la verdad es que tú sabes que yo como buena tía me encanta la astrología. Y entonces resulta que le dije, o sea, sacaron un prompt, o sea, tías, en TikTok hay gente que dice, pregúntale esto a la inteligencia artificial y les va a arrojar no sé qué. Entonces hice un prompt que decía, yo como sol en cáncer, ascendente Capricornio, luna en Piscis, ¿cómo crees que va a estar todas mis revoluciones en esta época en donde estamos pasando por la luna nueva en Libra y no sé qué trata? Y me ha sacado una cosa que yo decía, Dios mío, me conoce. Tú dijiste, Bueno, dime. pero Walter Supermercado, ¿dónde has estado toda mi vida? Ahora se llama inteligencia artificial supermercado, porque es una locura, o sea, de verdad es Sí, una verdadera locura las cosas que te saca, que a veces tú dices, ok, hay un montón de astrólogos allá afuera, porque recuerda que cuando nosotros empezamos a estudiar marketing digital, una de las cosas que más generan tráfico a las páginas es los horóscopos y las recetas de cocina. Digamos, son las cosas más socorridas que la gente busca a diario y ese tráfico que nos puede traer a cualquier publicación
antes, o por lo menos al principio de lo que yo estudié de marketing digital, era lo que traía más tráfico a las páginas de información X. Ahora, obviamente, metemos que si AdWords y muchas otras cosas para atraer gente al tráfico, de tráfico a nuestra página web, pero antes era eso, o sea, los horóscopos se volvieron una cosa como de consulta recurrente, tanto de los más eruditos como de la gente más básica en el planeta. Entonces, digamos que, ¿qué va a pasar con todos esos astrólogos que tenemos en YouTube hoy en día? Que una inteligencia artificial ya te puede pronosticar tantas cosas si tú le sabes hacer la pregunta correcta o meter el prompt correcto. Sí, pues yo creo que pues hay un momento de transición muy grande, no solamente para el astrólogo, sino para muchas profesiones, ¿no? Que hay empresas que están despidiendo gente para contratar o pagar servicios de IA y personas expertas incluso se habla de ingeniería de prompts, ¿no? Para que generen preguntas y sobre eso construir, porque tú puedes decirle, mire, necesito que me cree una aplicación que permita que el usuario pueda conocer bajo sus datos personales y su índice de masa, su peso, su estatura, su edad, etcétera, y su alimentación, pues proponerle, digamos, una rutina de alimentación o de ejercicio. Entonces, imagínate toda la cantidad de tiempo que te ahorras haciendo eso, pero también la cantidad de personas que se quedan por fuera de eso y que antes hacían parte de esa cadena productiva. Actualmente, por ejemplo, y hay una discusión sobre ese tema, y es que hay modelos que se ha hecho toda su captura de ellas en términos de escaneo de su cuerpo, de su cara, de su rostro, en fotos, en video, y yo puedo esa modelo contratarla para que aparezca en mi campaña, en las fotos de mi catálogo de productos de mi página o de mi sitio web y le pago por el avatar, no a ella. Y ella nunca ha modelado realmente nada en una pasarela o en un estudio para tomarle esas imágenes, sino que eso automáticamente la IA te lo construye, ¿no? Yo creo que ahí entra una primera discusión y es, digamos, para mí, que es como estos cambios de paradigma que sucedieron también en la revolución industrial, ¿no? Es donde dijeron, oh, llegaron las máquinas, ahora vamos a perder el trabajo todas, ¿no? O sea, como que Claro, tal cual. vienen estos como rupturas de paradigmas y yo creo que eso sí está sucediendo hoy en día. En estos días estaba oyendo que Elon Musk dice que para dentro de 10 años ya el 95% de los carros van a ser manejados solos, es decir, nos vamos a subir a un carro que no tiene chofer, no tiene a nadie manejando y maniobrando la ruedita. Y eso empieza a ser como puros cambios de paradigma. Pero por el otro lado también siento que se plantean temas bien delicados, como por ejemplo lo que estás diciendo, la persona que es ella, que construye un avatar, digamos, ¿dónde empieza a estar el proceso de propiedad intelectual? ¿A quién le pertenece una idea? ¿Cómo genero algo autóctono, genuino que es mío? ¿Hasta dónde yo sé que lo que hizo no me lo ayudó a hacer la inteligencia artificial, pero sí salió de mi cabeza? O sea, digamos que empiezan a haber como una especie de áreas grises sobre Sí, qué sí, es sí, verdad, qué pertenece, ¿no? lo que hablamos el capítulo anterior de la alegalidad, ¿sí? Que no está regulado. Ahora, en el caso de las modelos, sí le pagas como una especie de regalía. O sea, es como si yo cojo tu voz y la utilizo para una canción. Yo te pago una tarifa que hayamos definido, que en el mercado esté definida, para usar tu voz, ¿sí? Sí, pero y si tú dices, es que está muy ronca hoy, y le empiezas a modificar tanto que ya no termina siendo mi voz, ¿sí? ¿Hasta dónde O sea, llega, no? no es y sí es, porque si no es la esencia de tu voz, pues ya es otra cosa. Ujú, O sea, ujú. finalmente el tema es eso, o sea, de todo ese universo de generación de simulacros. Es un simulacro gigante de todo, ¿sí? Que tiene que ver Totalmente. con una construcción de imaginarios nuevos, que sería otra forma de verlo. El tema es súper amplio, es súper amplio. Hay, digamos, futurólogos, que eso también es otra disciplina ya, eh, donde hasta a partir de un prompt se podría, con una impresora en 3D, solicitar un remedio. O sea, me Wow. está doliendo la parte no sé qué de la cabeza, tengo conectado obviamente unos electrodos a mi cuerpo que hace un scanning también de mi Cuerpo. lugar que me está molestando del cuerpo
y entonces yo le digo, quiero un jarabe, un líquido o una pasta que me quite este malestar y entonces él empieza a razonar y empieza a determinar y según lo que tenga, entonces me imprimiría esa pasta o ese remedio. Pero, pero entonces, Luis Fer, ¿la inteligencia artificial sí, la inteligencia artificial no, o ya no nos podemos hacer esa pregunta? No, demasiado tarde. Demasiado tarde. Claro, es que mira que eso está desde lo más cotidiano, o sea, lo que estás diciendo, la gente le está preguntando por temas personales. Es que yo estoy soñando reiteradamente con tal cosa, con mi pareja me pasa, tengo tal inconveniente, en el trabajo me está pasando esto, y ella te va dando ideas. Y te Ahora, sale más preguntas. barato que eso lo vimos en un video que tú me compartiste, y es que eso sale más barato en términos de costo que un terapeuta. Pues imagínate hasta ese nivel. Así es, así es. Pero entonces aquí la pregunta es, digamos, con nuestras preguntas, si yo les digo a la IA, me salió un grano en un sitio que no quiero revelar, pero que se lo digo a la IA, por ejemplo, la IA Sí, puede empezar a través de nuestros prompts a conocer también quiénes somos y empezar a entender que también estamos pirados, estamos locos, tenemos problemas de esto, pueden descubrir asesinos seriales por las preguntas que hacen o no, o las preguntas terminan siendo irrelevantes, porque no me preocupa yo ya creo tanto la que ya, información que nos dan. claro, no, ya eso está claro. O sea, desde lo que la gente busca en Google, eso ya estaba planteado. Ok, La gente busca en Google cómo hago para ser feliz, ¿sí? Porque, porque sueño que tengo los con dientes culebras. rotos, ¿sí? Ujú. Bueno, o con culebras, que es coquet, lo que sea, ¿sí? Entonces, claro, si ya lo vemos al nivel de detalle que la gente le da de su vida a estas aplicaciones, pues multiplica eso por millones de personas al tiempo en el mundo haciendo eso. Es finalmente, ellas se están alimentando no solamente de toda la información que hay en la red, ¿no? Que de hecho Wikipedia, si ustedes ven, está haciendo un esfuerzo grande diciendo que por favor contribuyan, porque Wikipedia ha sido un alimento gigante para esos programas de inteligencia artificial. Lo mismo ha sido también YouTube, o sea, eso se lo han, digámoslo así, devorado totalmente. Entonces es como en esas películas que mostraban esos robots o incluso en Matrix que los sentaban a ver cosas y se iba como instalando toda esa información. Ujú, ujú, Entonces, claro, ujú. cuando te instalas todo eso, pues el nivel en el que estás cada vez va a ser más Elaborado, alto, ¿no? más Claro, elaborado. entonces ya Luis, pero el entonces nivel de sí vamos a tener debilidad nuestro lo conocen, pienso yo, a detalle porque se llaman redes neuronales, o sea, son redes total. que autoaprenden, no es que es como un programa que uno le dice abra, cierre, muévase, sino que va mucho más allá. Exacto. Y entonces nos va a tener que quedar de tarea para hablarle a las tías cómo es que uno hace esas preguntas, ¿no? ¿Cómo es que uno busca en Claro, Internet? claro, total, sí. Entonces, el tema es que hay diferentes herramientas o aplicaciones, porque aquí también hay una carrera, y es cuál inteligencia artificial se Es mejor. vuelve más popular, es mejor, es más Pero todos certera, usamos ChatGPT, ¿no? etcétera. Todos usamos Sí, ChatGPT o ChatGPT, no. digamos que es yo diría Pionera. que ChatGPT es como el estándar, ¿sí? Es como Ujú, decir, no, yo busco en Google. ujú. Pero eso no significa que haya otros jugadores que vienen ahí haciendo su propio camino, ¿no? O sea, construyendo también su propia, digámoslo así, manera de arrojar resultados. Y ya lo que yo, digamos, plantearía es que uno no debe casarse o uno no debe solamente quedarse con una sola herramienta o una Opción. aplicación de estas. Debe tener o consultar en varias, porque ese es el gran punto. En la medida en que uno se quede con una sola, pues lógicamente se puede confundir. O sea, todo lo que sale aquí como resultado tienes que verificarlo. No puedes quedarte con ese resultado como si fuera la respuesta final, Absoluta. porque ahí puede conducirte a grandes errores. Exacto. Claro. Entonces, uno de los temas que revisé es una pregunta que le hice a todas, a ver cómo respondían.
y es cuál animal puede asociarse al marketing digital. Explique, ¿no? Tú le preguntaste a ChatGPT, a Copilot, a DeepSeek, a todas esa Sí, pregunta. ¿Es eso lo que me estás sí, diciendo? Ok. sí. ¿Y qué te dijeron? Fíjate lo interesante, le pregunté eso a ChatGPT y empecemos con la no inteligencia artificial que sería contigo. ¿Cuál Empecemos animal, con la inteligencia natural. la inteligencia, exacto, humana, cuál animal tú asocias con marketing digital? ¿Cuál animal asocio con el marketing digital? Pues mira, la verdad es que yo lo asociaría con el ornitorrinco. Primero porque nadie sabe qué es un ornitorrinco. Lo segundo es Ya, que un ornitorrinco tiene patas de pato, amamanta como leche, o sea, tiene pelos, o sea, es como una especie de bípedo cuadrúpedo, o sea, bípedo porque tiene patas de pato, que pato tiene 2 patas, pero tiene realmente 4, y tiene una cola que es como la de una nutria, y de una cara chistosísima, y es como una especie de melange que armó mi Dios, o yo no sé quién se inventó el bendito animal ese, pero metió de todo un poco ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que el marketing digital está un poco asociado con el ornitorrinco. Siempre me ha parecido súper curioso el ornitorrinco y siempre me gustaría como, no sé, quiero verlo, quiero conocerlo, quiero saber cómo es un ornitorrinco porque no lo conozco. Y es lo mismo que me produce el marketing digital. Es como, me encanta, lo veo, lo uso. pero entonces es como un animal, o en este caso, pues un elemento que está conformado de muchos otros elementos, Así ¿sí? es, Es así. como Sincretismo, también, como una especie de, no sé si rompecabezas, o como una colcha de retazos, ¿no? Como como coche de retazo, como un distintas partes, sincretismo, ¿sí? ¿sí? Yo sí De creo que en el acuerdo, marketing digital aterrizan como un un sumo. montón de cosas de la vida hoy. Así es, así es. Bueno, entonces fíjate Insumos. que preguntándole eso a ChatGPT, A ver, ChatGPT no se casó con un solo animal, sino ok. que me empezó a hablar de varios. Entonces me habló del zorro, de la abeja, del halcón, del pulpo, del camaleón, del lobo. Y empezó cada uno a, digámoslo así, a desagregar. Entonces, que el zorro, porque tiene que ver con la astucia y la estrategia, cómo adaptarse rápidamente y buscar soluciones creativas. Y eso tiene que ver en marketing digital con crear estrategias innovadoras y aprovechar tendencias y adelantarse a la competencia. Y la abeja, que tiene que ver mucho contigo, ¿no? Es el trabajo en equipo y la construcción de comunidad. Oh, me gusta. Amo la El, comunidad. al- el otro es el halcón, que es su capacidad de visión y de enfoque, de identificar oportunidades. Mira este otro, el pulpo, por la multitarea y adaptabilidad. Ok. Y el camaleón como su capacidad de adaptarse al cambio, es decir, cómo cambian las tendencias, cómo cambian los comportamientos de el público objetivo. Y finalmente, el lobo por su capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. Entonces, fíjate cómo ChatGPT te genera, ¿no? Toda una gama de animales para que uno determine por dónde uno se conecta o le parece que es más adecuado a encarnar el marketing digital. Si lo vemos desde Gemini o Gemini, que es el de Google, de hecho, no sé si has visto o ustedes han visto también, y es que cuando uno busca algo en Google, ya Gemini te está respondiendo de primero, ¿no? O sea, ya te Claro, da la versión de IA y te dice, esta IA es una versión experimental, así ¿no? es. Entonces, Gemini, que lo están pues humanizando de una manera bastante fuerte, me dice, qué pregunta tan interesante, Te echa tu ¿no? piropo. Sí, y probablemente no le importa, pues ¿qué le va a importar eso? Es decir, ¿qué conciencia puede haber? Que sería el Sí, sí, tema, sí, 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 sí. es que eso es una pregunta clave, ¿cuándo la IA va a tener conciencia? Que supuestamente va a llegar con todo Sí. este proceso que estamos viviendo. Bueno, ellos se la juegan, Gemini, con el camaleón. Entonces hay un lugar común con lo que respondió ChatGPT también, y es por la adaptabilidad, su observación aguda, cómo se puede camuflar y atraer, las perspectivas también múltiples que puede tener. Si lo vemos con DeepSeek o la aplicación de IA china, él plantea que es el pulpo. O sea, Ok. ellos se la juegan, fíjate que ChatGPT dice varios animales,
Gemini dice que es el camaleón, DeepSeek dice que es el pulpo y habla sobre la versatilidad, la adaptabilidad, la inteligencia, su capacidad de conexión, su forma de camuflarse. Y Cloud, que es de Anthropic, que no es muy popular de pronto acá en Latinoamérica, pero que también es muy chévere esa herramienta, dice que es la araña. Ok. Y dice que la araña porque permite construir redes estratégicas, poder captar presas, o sea, los leads, que son los prospectos, los posibles clientes, el estar monitoreando permanentemente lo que está sucediendo en la red, precisamente, la eficiencia del uso de recursos y cómo tiene un alcance que puede ser estratégico. Y finalmente, con Copilot, que es la apuesta de Microsoft, ¿no? Y dice que también es el camaleón y dice pues cosas similares a lo que veamos de la adaptabilidad, la observación y el análisis, la estrategia, bueno, el camuflaje, etcétera. Entonces, fíjate cómo, para redondearlo, solamente una herramienta de estas me habría dejado una visión de mi pregunta o de mi interés. De acuerdo. Y por eso lo interesante de usar varias para tener distintos enfoques, puntos de vista, y sobre eso pues me apropio o voy avanzando con lo que me parece más relevante o lo que quiera profundizar. Entonces, ese es un tema clave que también pasa con la información que consumimos a través de las redes sociales en general, y es que la gente no debería quedarse con una sola respuesta frente a noticias, frente a lo que consulta, frente a lo que ve, sino que hay que abrir mucho más las fuentes de información para no confundirse, para no ser de alguna manera manipulado, para no caer en esas, porque todo está basado en que entre la información más rabia genere, mayor atención despierte. O sea, el titular, entre más horroroso Amarillista. es, la gente más lo quiere leer e incluso lo termina compartiendo sin necesariamente confirmar de qué se trata. Sí, porque es como en caliente haciendo ese tipo de cosas. Finalizo con una frase de Yuval Noah Harari, que es el de Sapiens y de Homo Deus, que básicamente dice que es increíble y le parece que es un gran error que la gente asuma y confíe en lo que la inteligencia artificial le propone, pero no confía en lo que decimos o dicen los otros. Hay una crisis de Entonces, veracidad. claro, de hecho, cada que uno ve información que se publica, siempre hay gente pensando en conspiraciones detrás de esa información, esto no puede ser verdad, que está manipulado, es decir, no, pero No, pues si la pandemia fue es una gran la duda absurda, conspiración. Claro, como la pandemia claro. lo vivimos, que fue una gran conspiración y que en este momento pues podemos terminar pensando que realmente no sabemos si fue o no una conspiración y no sabemos realmente qué de lo que leemos hoy en día y qué de lo que vemos realmente es verdad. Así que, señores y señoras, tías y tíos, los invitamos a que verifiquen, a que revisen, a que naveguen conscientemente y no estemos tías. Ay, que es que se va a caer mañana la luna, que es que dijeron, que es que no, o sea, todas las fake news que van llegando, que a las tías les encanta compartir, verifiquemos, revisemos, utilicemos también la inteligencia artificial, también nos ayuda a tener otras visiones. Angelita, o sea que el COVID, Maná tuvo la culpa también del COVID, el grupo Maná, por la canción de Échale Vampiro. Yo pensé que la de como quisiera poder vivir sin aire, Bueno, mira, la canción estamos del muy asmático, AI, una canción ¿no? también muy tierna. Sí, Muy tierno. Bueno, pues muchísimas gracias, Luisfer. Este rato estuvo increíble. para mí también. Me encanta lo que estamos haciendo y lo que estamos compartiendo y construyendo, ¿no? En conjunto contigo y la gente que disfruta y se toma el tiempo de escucharnos. Chao, Angelita.